Gloria a Dios. Hermanos, una vez más sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Somos la Iglesia Centro de Avivamiento aquí en la ciudad de Paso Roble. Para todos los que nos están mirando en las redes sociales, bienvenidos. Amén. Y esta noche vamos a hablar en espera de las promesas de Dios. Amén. La semana pasada, el viernes y el sábado, tuvimos el honor, amén, de que el pastor Gabriel viniera a compartir palabra con nosotros. Y sabemos que él es, el pastor es guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿A cuántos de nosotros no nos dio palabra? Amén. Nos dio profecía. Amén. Y es bonito cuando las personas son guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cuántos no fueron atacados esta semana? De una o de otra forma fuimos atacados. Amén. ¿Y saben por qué vino esos ataques? Número uno, el Señor conoce el futuro de nosotros. Amén. Cuando nos da una profecía, está revelando su plan que tiene para cada uno de nosotros. Amén. En cambio, Satanás no conoce el futuro de nosotros. Él no sabe cuál es el futuro, cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Incluso ni él sabe el futuro de la gente que le sirve a él. Porque la gente que le sirve a él, nosotros le servimos a él, pero él no sabía que un día él nos iba a perder a nosotros. Así es. Si él hubiera sabido que nos iba a perder un día, de seguro nos lleva. ¿Para qué? Porque él no quería perdernos. Pero siempre él deja a la gente, porque entre más tiempo vive, más maldad hace, más le complace al enemigo. Pero tenga cuidado cuando hay una profecía para el pueblo de Dios. Porque entonces Satanás escucha el plan que tiene Dios con nosotros. Dos cosas. Él no sabe el futuro de nosotros. El Señor nos lo revela a través de profecía. Es cuando él se entera. Cuando el cristiano empieza a hablar en lenguas, Satanás no las entiende. Y ese es un odio que él tiene con el pueblo de Dios, porque él no entiende qué es lo que está hablando mi espíritu conectado directamente al Espíritu del Señor. Es una comunicación que Satanás no puede entender. Y es por eso de que él supo los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Acuérdense, es un acusador. El Señor nos dio palabra. Nosotros la recibimos. Pero hay alguien que se va a oponer de que esa palabra, de que ese propósito que Dios tiene con nosotros no llegue. Acuérdese, hay un acusador. Tenemos un acusador. No crea que nosotros nos dan la palabra y todo suavecito llega. No, tenemos una oposición. Tenemos una oposición porque tenemos un acusador. Acuérdese Job. Cómo Satanás lo acusó a él cuando el Señor le dijo, cuando Jehová le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué le dice? ¿Y qué él va a renegar de ti? Tú todo le tienes. Ahí estamos mirando que es un acusador.
a Él no le gusta que Dios nos bendiga a nosotros. Ahí estaba dándole la queja a Jehová. ¿Cómo quieres que Job reniegue de ti cuando tú le tienes todo? Así que mi hermano, si usted tiene una lucha en su vida, supere esa lucha. Gánela. Manténgase firme en el camino. Porque después de esa lucha, después de esa batalla, viene una gran bendición. Amén. Pero esa lucha, esa batalla, esa oposición que Satanás le pone a usted es para que usted no agarre la bendición que Dios tiene para usted. Acuérdese una cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho que somos el ejército del Señor? Que nuestro enemigo es Satanás. Si nosotros como pueblo de Dios estamos avanzando, también vamos a tener ataque. Él va a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de Satanás? De mirar al pueblo de Dios en derrota, de mirarlos de miserables, de mirarlos de mal en peor. Pero eso no es el ejército del Señor. El ejército del Señor debemos de estar de victoria en victoria. Amén. Amén. Pero esas victorias, mi hermano, tenemos que pelearlas. Tenemos que ganarlas. Tenemos que resistir al enemigo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Resistir al enemigo y él huirá de usted. Amén. Amén. Pero si viene el enemigo y somos débiles, hermano, nosotros vamos a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así como nosotros tenemos un empleo. Cada vez que llega el día de pago, nosotros sabemos que trabajamos duro y somos dignos de ese salario. Así nosotros también en las cosas de Dios. Tenemos que trabajar duro para poder recibir la bendición de Dios. Amén. Porque mientras nosotros estemos cómodos, no, sí me dieron la profecía, pero yo no la creo, y mira cómo me trae el enemigo, no va a pasar nada en su vida. No. No va a pasar nada en su vida. La palabra de Dios tiene que llegar a nuestro corazón. Ahí tiene que nacer. Pero esa palabra que nos dieron tiene que nacer en nosotros. Y el fertilizante que el cristiano tiene que usar para que esa palabra crezca, para que esa palabra brote y crezca, el fertilizante que el cristiano tiene se llama fe. Amén. Mientras no tengamos fe, esa palabra ni siquiera va a brotar en nuestra vida. Así es. Amén. 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 Todos fuimos bendecidos. Fuimos bendecidos con la palabra que nos dio el pastor. A mí en lo personal para nosotros como iglesia fue una confirmación de lo que Dios ya había hablado a nuestras vidas. Ustedes escucharon la vez pasada que el profeta de Guatemala oró y lo que dijo para la iglesia. Exactamente fue lo mismo. Fue una confirmación. Ahí podemos mirar que era el vivo Dios hablando. Amén. El vivo Dios hablando a través de su siervo. Amén. Para el mundo va a decir, oh, qué coincidencia. Mira, hasta parece que se pusieron de acuerdo. De seguro el pastor de Guatemala le dijo a ellos lo que ya le había dicho. No. El Espíritu Santo revela.
Amén. cuál es el plan que tiene para nosotros. Amén. Amén. Y eso es algo grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una profecía es un mensaje inspirado por Dios. Amén. Una profecía es una revelación divina. La profecía es el don que el Espíritu Santo da. La profecía es algo que no se puede aprender. Y si alguien va a que le enseñen a profetizar, esa persona va a profetizar palabra de hombre. Cuando una persona no es guiada por el Espíritu Santo, posiblemente te va a decir, depende de cómo tú vayas vestido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es inspirado por el Espíritu Santo. Él te va a ver y pues si no te dio tiempo de ir a tu casa y bañarte y arreglarte y todo, y posiblemente te va a decir algo completamente opuesto a lo que es tu vida. Posiblemente te va a decir, dice el Señor que ya tiene tu esposa para ti. El Señor, pues ya con la que tengo es suficiente. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Muchos se van de acuerdo a cómo miran a las personas. Pero, cuando el Espíritu Santo da ese don, es cuando tú sientes la palabra. Hay una conexión. Tú luego sientes cuando te hablan, cuando un profeta te habla y te empieza a hablar, tú sientes luego. ¿Por qué? Porque hay una conexión de tu espíritu recibiendo. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada por Dios, la que está hablando a través del profeta. Es una revelación divina. ¿Cuál es el plan que el Señor tiene para tu vida? Amén. Amén. Lo voy a invitar que vayamos a 2 de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. ¿Estamos ahí? La palabra dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Cuando la profecía viene inspirada por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo te va a dar esa palabra. No dice que te van a enseñar cómo el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar de acuerdo cuál es la conexión que tú tengas con Él. Amén. Dice la palabra que nosotros debemos desear los dones espirituales. Porque los dones espirituales, mi hermano, si se pudiera enseñar, yo quisiera que me enseñaran. Y yo le aseguro que si yo pongo en mi Facebook que yo estoy interesado que me enseñen a profetizar, yo le aseguro que va a haber más que uno que me va a escribir que me enseña. Oh, sí. Pero por eso tenemos que leer la palabra del Señor. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice, porque la profecía
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir? Que nunca fue traída por voluntad humana, que el humano no puede enseñar a profetizar, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Los hombres de Dios fueron inspirados y a través de ellos el Espíritu Santo nos habla. Amén. Nos habla. Un profeta transmite el mensaje que el Espíritu Santo le da. Amén. Y Dios le da la profecía a hombres y mujeres entregados en su totalidad al Señor. Amén. Porque lo que ellos están hablando es un mensaje divino. Amén. 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 Gloria a Dios. Cuando nos están dando un mensaje divino, es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros no le interesamos al Señor. Decimos, Señor, ¿y yo en qué te voy a usar? ¿Yo te soy útil realmente a ti? Yo no sé qué forma te voy a servir. Pero cuando nos dan la profecía, nosotros descubrimos la importancia que nosotros somos en el cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros nos ponemos a pensar que quiénes somos nosotros para que el Señor haya puesto la mirada en nosotros. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Yo a ti te voy a usar en una forma grande, porque tú eres mi hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, Hechos 3:18. Cuando esté ahí puede decir amén. Amén. Hechos 3:18. La palabra dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Dice, así Dios ha cumplido lo que ha dicho a través de la boca de los profetas. Amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando realmente la persona es guiada por el Espíritu Santo, es el vivo Dios hablándonos a nosotros. Amén. Y esa palabra se va a llevar a cabo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La profecía en sí viene siendo una promesa que Dios cumple porque Dios es cumplidor. Amén. Amén. Él cumple su promesa, pero, acuérdese, tenemos libre albedrío. Está en nosotros si se cumple la palabra de Dios o no se cumple. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la palabra de Dios? Debemos de poner acción. Amén. Las promesas de Dios son una expresión de amor y de lo mucho que Él nos cuida. Amén. Y es la razón por la que Él cumple su plan en nuestra vida, porque todo eso le va a servir para su reino. Amén. Cuando el Señor nos levanta a nosotros como hombres y mujeres de Dios,
Él sabe que le vamos a ser útil en el ministerio. Amén. Él sabe que vamos a llevar la palabra a toda criatura. Amén. Cuando Él tiene un plan con sus hijos, es porque Él tiene un propósito grande. Gloria a Dios. Y acuérdese, las promesas de Dios son incondicionales Amén. y nunca cambian. Y no hay nadie, ni aun Satanás puede meterse en medio del plan de Dios. Pero sus promesas se cumplirán dependiendo de nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? Cuando nos dan la palabra, debemos de poner acción. Van a venir ataques, tenemos que resistir. Amén. El enemigo no va a estar contento. ¿De dónde el Señor lo va a sacar y lo va a poner? Porque cuando el Señor le habla a usted, el Señor quiere sacarlo de donde usted está y lo quiere poner en un nivel más grande. Amén. Pero lo primero que va a decir el enemigo, ¿y por qué Juan lo vas a poner en ese nivel? Él no se lo merece. Y ahí van los ataques para Juanito. Amén. Amén. Pero hay muchos que no reconocen que la respuesta a nuestras necesidades está en la palabra de Dios. Amén. Y es la razón por la cual muchos las promesas de Dios no la toman en cuenta. La profecía del Señor, hay muchos que la toman muy a la ligera. Y cuando la gente no le toma en seriedad lo que el Señor dice, ¿sabe qué? No se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ellos están lejos. Recuerdo que ya varias veces hemos compartido he compartido este testimonio con ustedes, que conocimos una persona y un día llegó el Señor. Yo lo miré que estaba llorando y yo le dije que qué le pasaba, y me dice: mira mi hijo, cómo anda caminando. ¿Cómo crees que me siento cuando el doctor me dice que el futuro de mi hijo es una silla de ruedas? Y ellos eran muy, pero muy católicos. Entonces le digo: ¿sabe qué? En ese tiempo andábamos nosotros con el pastor Jan. Hay un anciano americano que Dios lo usa mucho en sanidad. Si tú quieres, dime, platica con tu esposa y él puede orar por tu niño y Dios lo puede sanar. Pasaron 2 días y un día me habla. Dice: ¿sabe qué? Queremos ir a su casa. Digo: déjeme primero hablar con el pastor y ahorita te regreso la llamada. Y el pastor dice: no, sí, que vengan. Y le hablo: ¿sabes qué? Pues vénganse. Le di la dirección. Llegaron a la casa. Llegó el matrimonio. Y me acuerdo que hicieron la oración de fe. La señora, el pastor oró. Y en ese mismo momento que el pastor oró, ella cayó en el poder de Dios. Y ahí donde estaba tirada, Dios la bautizó, le dio lenguas en ese rato. Y el esposo, un poco espantado, me pregunta: ¿qué está pasando con mi esposa? Porque él nunca había visto eso.
Le digo, no te preocupes, ella está teniendo una experiencia muy bonita con el Señor. Después de un momento la señora se levantó. Y cuando se levanta, se levantó con una sonrisota, pero bien contenta. Y me dice, eso es lo que yo quería que el Señor me enseñara. Me dio una visión. Y yo pude ver a mi hijo, un muchacho grande, jugando fútbol. Amén. Y todo, wow, qué bonito. Pero, ¿sabe qué pasó? Dios le mostró el plan que tenía para ese muchacho. ¿Qué pasó? Que esa familia fue de vacaciones a México con sus tobrujos. ¿Sabe cómo terminó el muchacho? En silla de ruedas. ¿Por qué no se llevó a cabo el plan que Dios le había revelado a su mamá? Porque ellos no creyeron en la palabra de Dios. Ellos prefirieron ir a ver a un brujo, pagar el dinero. Cuando pagan un dinero a un brujo, hasta sus finanzas están maldiciendo. Cuando Dios ya le había dicho, Dios le había mostrado el futuro de su hijo, y el Señor no le iba a cobrar ni un 5. Amén. Es lo único que quería el Señor, que lo siguieran, Amén. que creyeran en lo que Él le había mostrado. Pero una vez más, el enemigo hace su trabajo. Hace su trabajo. Él no quería que ellos recibieran esa gran bendición que el Señor les tenía para ellos. Es por eso que también nosotros, cuando vienen ataques, cuando el Señor nos revela el plan que tiene para nosotros, vamos a ser atacados. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y si nosotros es mayor el que está con nosotros, créame que el pueblo del Señor va a salir en victoria. Amén. Gloria a Dios. Y no importa qué es lo que el enemigo quiera hacer contra usted, usted se va a salir con la suya. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Números 23, 19. Números 23, 19. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que cuando el Señor nos habla, nos da una palabra, Él la va a cumplir. Amén. Él no se va a arrepentir de lo que le haya dicho a Gerardo. Amén. Él no se va a arrepentir si le dio una palabra a Antonio. El Señor no va a decir, ¿sabe qué? Tanto tú, Gerardo, y Antonio, olvídense de lo que le dije. Señor nunca va a hacer eso. Él va a cumplir su palabra. Dios cumple su promesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él no miente.
Él no es de doble ánimo. Él no está hoy sí, mañana no. Él va a cumplir su promesa de acuerdo a la medida de fe que nosotros tengamos. Amén. Amén. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos en la palabra que Él nos da? Porque si le dan una palabra, aún sea palabra de Dios, y se la dan a usted y usted dice, no, eso es mucho para mí. Discúlpeme, pero no va a llegar. No, ya dudó. Ya su corazón ya dudó. ¿Y qué dice la palabra? Que la duda es pecado. Amén. Amén. Cuando nos dan una profecía, debemos de orar, debemos de reclamarla hasta que llegue. Amén. Nosotros debemos, Señor, esa profecía, esa palabra que tú me diste, esa es mía, yo la creo porque yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo amado. Amén. Yo sé que tú me quieres, Señor, por eso me diste esa palabra. Amén. Amén. Tenemos que adueñarnos de esa palabra. Amén. No debemos de tomarla a la ligera y decir, pues yo no creo que eso lo alcance a ver. O yo no creo que Dios me haya dicho eso. En el momento que el humano empieza con esas exclamaciones, se está perdiendo de las bendiciones del Señor. Así es. Vamos a ir al libro de Isaías 59:2. Isaías 59:2. Amén. ¿Estamos ahí? Isaías 59:2. La palabra dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos quiere decir ahí el profeta Isaías? Que cuando el humano, vamos a hablar del cristiano, porque está hablando a la iglesia, nos está hablando a los hijos de Dios. Que cuando nosotros andamos en pecado, el pecado forma un muro, forma una valla entre Dios y el hombre. Dice que el Señor va a ocultar su rostro para no oírnos. ¿Por qué el Señor va a ocultar su rostro para no oírnos? Porque andamos en pecado, y cuando andamos en pecado no somos algo bueno para el Señor. Somos una vergüenza para Él. Amén. Y créame, así le hayan dado palabra, pero si anda en pecado, no la va a recibir. Así es. Porque nuestro Padre no va a premiar la desobediencia. El pecado, acuérdese, hace un muro entre nosotros y Dios. El pecado hace que las profecías y las promesas que Dios tiene no se cumplan en la vida del cristiano. Ahora nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos en pelear la palabra de Dios? Amén. Tenemos que pelear esa bendición que viene a nuestra vida. Vamos a ser bendecidos nosotros, va a ser bendecida nuestra familia, y nuestra iglesia también va a ser bendecida. Amén. ¿Por qué? Porque le vamos a estar sirviendo con más intensidad al Señor. Amén. Amén. Nuestra vida va a ser más entregada a Él. Amén. Y cuando decimos que nos vamos a entregar al Señor, no quiere decir que vamos a servir, que le vamos a estar sirviendo a la iglesia. No. Cuando usted sirve a la iglesia, así venga y lave un baño
le está trabajando al Señor. Amén. Nosotros venimos, limpiamos aquí porque le estamos trabajando al Señor. Amén. Y solamente a Él. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago 1:5. Santiago 1:5. Gloria a Dios. La palabra dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. El 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchas veces, cuando viene palabra del Señor para nosotros, muchas veces no entendemos por qué el Señor nos está dando esa palabra. ¿Cómo la va a usar en nuestras vidas? Cuando eso pase, la palabra dice que pidamos sabiduría al Señor y Él nos las va a dar. Amén. Pero cuando le pidamos sabiduría, debemos de pedirle sabiduría con fe, no dudando. Porque acuérdese, el dudar es pecado. Dice, si está falta de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Amén. Pero que sea con fe y no dudando. Debemos de confiar en Dios en todas las promesas que nos haga, en toda profecía, pero sobre todo que no falte la fe en nosotros. Amén. Y ahora, ¿por qué Dios nos hace promesa? ¿Por qué Dios nos da profecía? Uno, porque Él nos ama de una forma incondicional. Y lo que Él quiere guiarnos como pueblo de Él. Él quiere proveer para nosotros. Él quiere protegernos todo el tiempo. Amén. Amén. Porque acuérdense que nosotros estamos en guerra. Nosotros tenemos un enemigo. Y la protección nosotros solamente la tenemos en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. 2. Porque Él nos va a demostrar su poder. Nos va a demostrar su sabiduría. ¿Y sabe qué? Y Dios nos bendice realmente sin que nosotros lo merezcamos. Cuando viene palabra de Dios a nuestras vidas, y todas esas palabras que a nosotros nos dieron llegan y se cumplen en nuestras vidas, ¿sabe qué es lo que pasa? Una, es porque hemos creído en Dios y estamos caminando bien con Dios. Otra, cuando las palabras vienen y se cumplen, nuestra fe crece al mirar cómo Dios ha cumplido lo que Él ha dicho en nuestras vidas. Número 3, somos bendecidos por esas promesas. Número 4, cuando eso viene a nuestras vidas, es porque Dios nos ha pasado a otro nivel espiritual más grande, más alto.
Esta noche el Señor quiere que nosotros meditemos en Él. Meditemos en la palabra que se nos fue dada. Amén. Él realmente quiere cumplirla en nuestras vidas de nosotros. Pero debemos de dejar nosotros que el Espíritu Santo tome el control de nosotros. El Señor nos quiere levantar en alto a todo. El Señor nos quiere bendecir. El Señor no nos quiere ver en el nivel que estamos ahorita. Muchos dicen que hablar de prosperidad, siendo cristiano, que es algo que no se debe de hablar en una iglesia. Pero el Señor nos quiere prosperar también. Amén. Así como prosperamos espiritualmente, así el Señor nos quiere prosperar financieramente también. Amén. Acuérdese los siervos de Dios. Acuérdese quién era Abraham. Abraham no era un pobretón. Abraham tenía sirvientes. Abraham era millonario. Acuérdese quién era Job. Y todos los siervos que están en el Viejo y Nuevo Testamento no andaban pasando hambre. Nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos que agarrar la palabra que se nos fue dada. Amén. Tenemos que creerla, tenemos que vivirla y adueñarnos de eso. Porque el Señor nos dio una palabra y yo la voy a agarrar, decir: Señor, tú me diste esa palabra y esa palabra es mía. Yo soy tu hijo y yo sé que tú me amas. Amén. Hay que hacer lo que hacía el apóstol Juan. ¿Qué decía el apóstol Juan? Yo soy su hijo amado. Amén. Yo soy su hija. Yo soy su hijo preferido. Amén. Porque Él no va a cumplir la palabra en mí si yo soy su hijo preferido. Amén. De tanto que me ama el Señor que hasta me dejó calvo. Amén. Amén. A todo hay que hallarle el lado bueno. Hablando de calvicie, vino una persona hoy, estaba platicando con él, y también yo tengo mucho cabello para el lado de él, y dice que él le preguntó al peluquero que por qué cada día le cobraba más caro. Dice: si yo casi no tengo cabello, ¿y por qué cada día me cobras más? Y le dijo el peluquero: es que es muy difícil encontrarte el cabello para cortarlo. Amén. Así que de las cosas hay que hallarle el lado bueno. Amén. Como hijos de Dios tenemos que nosotros ser felices como estamos. Amén. ¿Y sabe qué? Si nosotros somos felices con lo poquito que el Señor nos ha dado, el Señor nos va a dar más, porque si somos agradecidos con lo poquito, vamos a ser agradecidos con lo mucho. Amén. Y la palabra que el Señor le dio, tómela que es suya. Amén. Yo la tomo que es mía y yo me voy a adueñar de esa palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y al final de cuentas, ¿quién es el beneficiado? Somos nosotros. Amén. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que decir: Señor, yo esa palabra la tomo. Esa palabra tú la hablaste a través del profeta. Esa palabra fue inspirada por ti. Vino de ti y salió por la boca del profeta. Amén. Pero fue palabra tuya. Y yo lo creo, Señor. Tenemos que pelearla. Tenemos que reclamar esa promesa. Amén. No hay una batalla que no se gane sin pelear. Gloria a Dios. Cada batalla que se gana es porque se ha peleado. Amén. Amén. Y acuérdese, nosotros estamos en batalla. Estamos en guerra constantemente. Y no se preocupe.
Si vienen pruebas a su vida, no se preocupe. Eso quiere decir que usted está avanzando. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mi hermano. Y el Señor es bueno. Amén. Amén. El Señor me ama y así como me ama a mí, le ama a usted también. Gloria a Dios. Amén. Amén.